Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Cansados? Listo, en este momento alcanzan a ver el pizarrón. Listo. Entonces los voy a ubicar. Vamos a ver geometría, ¿cierto? Como todos los miércoles. Vamos a ver geometría y hoy iniciamos tema del segundo periodo. ¿Listo? Entonces, eh, acá digamos que vamos a ir encaminados en el segundo, tercero y cuarto periodo al estudio de las secciones cónicas, ¿listo? Las secciones cónicas. Entonces, digamos que entre las que más se estudian, las de mayor interés, son la elipse, la circunferencia, la parábola y la hipérbola. ¿Listo? Solo en este periodo, solo en este segundo periodo vamos a estudiar la elipse, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo la elipse en un periodo significa que tiene bastantes elementos, tiene bastantes propiedades, cosas por discernir. Entonces, digamos que ahí es donde está el asunto fuerte, ¿sí? Entonces, vamos a leer el propósito de este acto educativo seguido del logro del periodo. Bueno, entonces dice así: propósito del acto educativo. De las cuatro. Me encanta que estén hablando y tengo activado. Propósito del acto educativo: reconocer el concepto geométrico central a trabajar durante el periodo acerca de la elipse y sus deformaciones, a partir de la identificación de las enseñanzas de manera general y la definición cartesiana del espacio geométrico de una elipse desde sus características. ¿Listo? Entonces lo que les había comentado, concepto central, la elipse, ¿vale? El logro del periodo viene concadenado con todo lo que o lo que vamos a revisar en matemáticas y en estadística. Entonces dice que es relacionar funciones trascendentes y secciones cónicas a partir de estudios de parametrización de variables discretas para caracterizar y depreciar sus propiedades y o elementos fundamentales axiomáticos en la abstracción bidimensional. Bien, entonces todo lo que vamos a trabajar de secciones cónicas lo vamos a trabajar en dos dimensiones, ¿sí? O sea, la elipse, la circunferencia, la parábola y la hipérbola la vamos a trabajar en dos dimensiones. Sin embargo, su origen, eh, su origen o digamos que su construcción se podría generar también desde lo que se llaman conos. Entonces por eso es que se llaman secciones cónicas. ¿Listo? Porque su origen viene de los conos. Bueno, entonces ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué se llaman secciones cónicas. Bueno, enseñanzas. Entonces vamos a revisar como concepto central la elipse. Vamos a definirla, vamos a definir la forma algebraica, la forma paramétrica, las ecuaciones polares. Vamos a construir elipses, vamos a construir circunferencias, vamos a revisar las rectas, tangentes y normales a una elipse y vamos a estudiar lo que se llama la excentricidad de una elipse. ¿Listo? Ese orden en donde se encuentran todas las enseñanzas, digamos que no es camisa de fuerza, es decir, que vamos a revisar los temas, no en ese orden. Sí, dime. Profe, no se le escucha nada. Pues, Aló, ahora sí. Sí, Ok, entonces, no sé en dónde quedé. ¿Qué fue lo último que escucharon? Enseñanzas. Las enseñanzas, ok, listo. Entonces, dentro de las enseñanzas, lo que les había comentado, entonces vamos a ver como concepto central la elipse. Vamos a definirla, vamos a definir la forma algebraica, la forma paramétrica y las ecuaciones polares de la elipse. Vamos a construirlas, vamos a construir circunferencias, vamos a revisar rectas tangentes y rectas normales a una elipse, y también la excentricidad, que es una propiedad de la elipse. ¿Listo? Entonces, porfa, me desactivan los micrófonos. En dado caso no tienen alguna pregunta, porfa. ¿qué? Desactivan los micrófonos. Guillermo.
Aló, por favor, ¿pueden desactivar los micrófonos un momentico? Esa es una amiga. Distancia con Z. A ver, Y ¿qué después será? Eso con cinético. y yo, uy, profe, pero ahorita me avisa con la física, por Como una favor. semana de anticipación. ¿Alguien sabe quién es? Abuelita, abuelita, abuelita. Mira, una amiga respondió, soy Enrique. Gutiérrez. Qué No, bueno. ya, guárdame que ya voy para allá. Ok, ¿aló? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. Ok, listo. Sí. Bueno, entonces seguimos. A ver, entonces, lo que les había comentado, entonces el orden, digamos que no es camisa de fuerza para ver esto así en ese orden específico. Vamos a revisar estos temas según la necesidad de cada una de las clases. Por el momento, hoy vamos a definir elipse, vamos a definir la elipse y todas sus características y propiedades, ¿sí? Características, propiedades y elementos. Bueno, entonces aquí seguimos en la explicación de por qué se llaman secciones cónicas, ¿cierto? Entonces, como ustedes observan, las cónicas se generan a partir de cortes transversales, horizontales o verticales de dos conos opuestos por su vértice, ¿sí? Entonces esos cortes se realizan a partir de un plano. Entonces imagínense pasar un plano que corte una parte del cono o como en la última que ustedes pueden observar, corta ambos conos. Entonces vamos a revisar cómo se forma cada una de estas secciones cónicas. Entonces si ustedes pasan un corte transversal a uno de los conos que no lo traspase, ¿cierto? Que no lo traspase, sino que ella siga cortando el cono de manera indefinida, lo que está generando la intersección entre el plano y ese cono va a ser una parábola, ¿cierto? La siguiente es un corte de manera paralela, a la base, a las bases del cono, ¿cierto? Entonces en este caso, ustedes saben que un cono tiene base circular, ¿cierto? Tiene base circular. Por lo tanto, si es paralelo a esa base, entonces ese plano se va a intersectar en una circunferencia, ¿cierto? Entonces si la base es una circunferencia y se hace un corte horizontal, entonces se va a generar también una circunferencia. ¿Listo? Para el siguiente corte, entonces ya no va a ser de manera horizontal, sino es un corte de manera diagonal que traspase completamente el cono, ¿cierto? Entonces como ya va a estar, digamos que va a ser un corte diagonal, entonces ya no se va a generar una circunferencia como en este caso, sino se va a generar como una circunferencia estirada. Y efectivamente no se llama circunferencia estirada, no se le llamaría así, sino se le llamaría elipse. ¿Listo? Y el último corte es un corte vertical completamente que corte un pedazo del cono de arriba y un pedazo del cono de abajo. Entonces ahí se van a generar como, por decirlo así, dos parábolas, ¿no? Pero entonces en realidad la vamos a llamar hipérbola, ¿sí? Porque la hipérbola va a tener unas asíntotas y las parábolas no tienen asíntotas. Entonces se están generando como dos U, ¿sí? Dos curvas que parecen una U hacia arriba, una U hacia abajo, ¿listo? Y aquí en este documento pues también les dejo otra imagen bastante interesante en donde están todos los cortes, los que les acabo de mencionar, ¿cierto? Y pues ahí es donde se ve cómo es que se realiza el corte. Entonces si es un corte horizontal es una circunferencia, si es un corte diagonal es una elipse, si es un corte transversal es una parábola, si es un corte vertical es una hipérbola. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta cuál es el origen de estas secciones cónicas. Bien. Bueno, entonces para comentarles, este año, o sea, todo lo que nos hace falta de año, segundo, tercero y cuarto periodo, nos vamos a centrar en el estudio de estas cónicas. Entonces, segundo periodo, entonces vamos a trabajar circunferencia y también vamos a trabajar elipse, ¿sí? Tercer periodo vamos a trabajar parábola y en el cuarto periodo vamos a trabajar hipérbola. ¿Listo? Bien, entonces para que tengan en cuenta eso. Entonces, ¿cuál es la que contiene a la otra? Entonces las elipses contienen a las circunferencias, por lo tanto entonces se va a estudiar de manera general las elipses, es decir que la circunferencia es un caso particular de las elipses.
Bien, entonces vamos a seguir con la definición, del espacio geométrico de una elipse. ¿Listo? La definición del espacio geométrico de una elipse. Entonces, en este momento voy a implementar una herramienta de Jitsi, la cual es compartir un video. Entonces me hacen un favor, cuando ya se esté visualizando el video me dicen si se escucha o no se escucha. Entonces voy a compartir aquí un video de YouTube. En este video, ¿Sí se escuchó? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces es un video bastante cortico, son solo 2 minutos, entonces vamos a prestar mucha atención cómo se conforma la elipse a partir de 2 puntos y cómo se llaman esos 2 puntos. ¿Listo? Entonces presten mucha atención en el video. vamos a ver la construcción práctica de una elipse. Para esto necesitamos dos alfileres que colocamos a una distancia determinada en 2 puntos que van a permanecer fijos, un hilo que va a mantenerse tenso y voy a utilizar una argolla para guiar la pluma. ¿Cómo? Perdón. No, que había. Bueno, entonces voy a trazarlo un poco. Que va a mantenerse tenso y voy a utilizar una argolla para guiar la pluma. Aquí se trata de mantener bien tensa esa cuerda y vamos a ver que queda dibujándose una curva cuya característica particular es que la suma de las distancias a los 2 puntos fijos siempre es constante. Aquí voy a saltar el alfiler y nos pasamos al otro lado y vemos que la curva que se va formando forma un óvalo perfecto. Esta figura es llamada la elipse. Vemos que la suma de las distancias de los puntos a los alfileres siempre va a ser la misma. Cuando esta se haga más corta, esta va a crecer y las distancias se mantienen, su suma se mantiene constante. Voy a quitar las alfileres. Aquí teníamos los puntos donde estaban los alfileres. A estos puntos se les llama focos de la elipse. A la mitad entre los focos, supongamos que es aquí, se le llama el centro de la elipse. A esta línea se le llama el eje focal o eje de la elipse simplemente. A los puntos donde la elipse corta al eje se les llama vértices. Este también es otro vértice y estos son los focos. Profe, Sí, dime. ¿cómo se llama la C? Es que puso foco, C, foco. ¿Qué era la C? Centro. El centro. Ah, ok, gracias. Listo, vale. Bueno, entonces digamos que en el video se observa, o sea, lo que yo quisiera que ustedes hayan observado es cómo se conforma o cómo se genera esa elipse, ¿cierto? O sea, cómo se genera esa elipse. Entonces aquí vamos a hacer una recreación no tan dinámica porque digamos que los elementos no lo permiten, pero sí entender qué es lo que estaba pasando ahí.
Entonces tenemos una elipse, ¿no? Tenemos una elipse y la elipse como tal, ¿sí? La elipse como tal, entonces se va a crear, se va a crear a partir de dos puntos, ¿sí? A partir de dos puntos. En este caso, los puntos tienen que estar por dentro o deben ser interiores a la elipse. Entonces, en este caso, digamos que los dos puntos serían este punto de acá y este otro punto de acá, ¿cierto? Pues que sean esos dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que nos estaba diciendo el Señor? Entonces, digamos que usted va a generar distancias, ¿cierto? Distancias a partir de los puntos que están encima de la elipse. Entonces, digamos que usted va a coger un punto cualquiera de la elipse, puede ser un punto por acá, por allá, entonces vamos a coger cualquiera. Vamos a coger un punto acá y se van a generar lo que son las distancias de los focos a ese punto. Entonces generamos acá una distancia y generamos aquí otra distancia, ¿cierto? A cada una de esas distancias la vamos a llamar, por ejemplo, aquí D1 y D2, ¿cierto? Ahora, si en dado caso se quiere coger otro punto, lo puede hacer, cualquiera que sea. Entonces, por ejemplo, podríamos coger este punto de acá, por ejemplo, este punto de acá, ¿cierto? Y generamos nuevamente esas distancias. Entonces, si generamos la distancia de aquí a acá y generamos la distancia de aquí a acá, las vamos a llamar, por ejemplo, D3 y D4, ¿cierto? Según el video, si yo sumo D1 más D2, ¿cuánto tiene que dar? ¿O debe ser igual a quién? ¿Quién podría decirme? ¿Aló? Si sumamos D1 más D2, tendría que dar igual a qué otra suma. D3 más D4, ¿no? Sí, señor, correcto. Muchísimas gracias. D3 más D4. Entonces, si ustedes cogen cualquier punto de la circunferencia y generan esas dos distancias, entonces la suma de esas dos distancias siempre tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces, en este caso, la suma de D1 más D2 tiene que dar igual a la suma de D3 más D4. O sea que la suma de esas dos distancias, sea cual sea el punto, tiene que ser constante. ¿Listo? Tiene que ser constante. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa dijo el Señor? El Señor dijo por ahí que se trazaba como una línea en donde estaban los dos focos, ¿cierto? Y que esa línea se llamaba eje focal, ¿cierto? ¿Y por qué se llama eje focal? Pues porque esa línea es la que contiene los dos focos, ¿cierto? Y el otro punto que nos habló, los otros puntos que nos habló es un punto llamado centro y otros dos puntos que les va a llamar disque vértices. Ok, sí, efectivamente tiene, la elipse tiene todo eso, pero pues más adelante vamos a entrar en detalle de todas estas cosas. Bien, ahora tengo que comentarles que las elipses no son solo horizontales, como en este caso, también hay elipses verticales, ¿sí? Entonces, como hay elipses verticales, entonces hay que generar ciertas distinciones, pues para poder entender bien el asunto. Vean, la elipse también tiene un punto llamado centro, ¿cierto? Pero los focos aquí ya no van a estar en una línea horizontal, los focos van a estar en el eje vertical. Entonces aquí, digamos que aquí y acá quedarían los focos. Entonces digamos que este sea el foco 1 y este el foco 2, este sería el centro, ¿cierto? Por lo tanto, el eje focal aquí sería vertical, ¿listo? Entonces este sería el eje focal, ¿listo? Ahí estaría el eje focal. Bien, entonces nos da a entender que también se podrían generar vértices de manera vertical, ¿sí? Y ambos tipos de vértices se van a poder generar, ¿listo? Ambos tipos de vértices. Ahora, antes de entrar a los elementos de la elipse, quiero mostrarles que efectivamente lo que se habló aquí de las distancias también se cumple acá. Entonces cojamos cualquier punto de la elipse y generemos
las distancias, entonces la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí al otro foco, ¿cierto? Listo, entonces vamos a llamar esas distancias nuevamente D1 y D2, ¿sí? Si cogemos otro punto cualquiera, que en este caso podría ser este de acá, ¿sí? Entonces generamos las distancias a los focos, entonces acá y acá, ¿listo? Entonces llamémoslo D3 y D4. Si es una elipse perfecta, significa que D1 más D2 tiene que dar lo mismo que D3 más D4. Y así es como se genera el espacio geométrico de una elipse, ¿sí? Son todos los puntos del espacio que cumplen esta condición, que cumplen que la distancia de esos dos puntos al punto determinado siempre va a ser constante. ¿Listo? Siempre va a ser constante. Entonces así es como se genera el espacio geométrico de una elipse. Bueno, ahora seguimos acá. Vamos a trabajar los elementos de la elipse. Espera un momentito. Listo. Entonces, los elementos de la elipse son, algunos están descritos aquí a mano izquierda, ¿listo? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, una elipse tiene solo un centro, un único centro, ¿listo? Entonces el único centro pues obviamente va a estar ubicado ahí, y lo vamos a denotar con la letra C mayúscula, bien. Tiene 4 vértices, entonces tiene 1, 2, 3, 4 vértices, ¿listo? Entonces, los vértices horizontales los vamos a llamar con las letras A1 y A2, y los vértices verticales los vamos a trabajar con B1 y con B2, ¿listo? Bien, ¿cómo se generan esos vértices? Pues obviamente la elipse tiene estos dos ejes de simetría. Entonces ya conocíamos que este eje se llama eje focal, ¿no? Entonces lo llamábamos eje focal. Pero entonces ya se podría llamar eje focal o eje mayor. En este caso, el eje mayor y el eje focal son exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien, ahora también tiene un eje menor, ¿listo? Tiene un eje menor, y la intersección de esos dos ejes pues efectivamente es el centro. Bien, los focos, entonces como ustedes ya lo revisaron en el video, si es una elipse horizontal tiene dos focos en el eje mayor, o sea, en este caso sería en el eje horizontal, ¿cierto? Si es una elipse horizontal, los focos están de manera horizontal. ¿Listo? Entonces los vamos a llamar F1 y F2. Bien, listo. Entonces toda elipse tiene dos focos. El eje mayor, entonces ya vamos a trabajarlo ya ahora sí como distancias. Entonces el eje mayor sería la distancia que hay de aquí a acá. ¿Listo? Ese sería el eje mayor. ¿Listo? Y el eje menor lo estaríamos trabajando, sería la distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Listo? Esa distancia. ¿Vale? Ahora, si hay eje mayor y hay eje menor, ¿cierto? Si hay eje mayor, vamos a colocarlo acá, eje mayor, y si también hay eje menor, podríamos estar hablando del semieje mayor y también del semieje menor. ¿Qué es eso del semieje? ¿Sí? El semieje es la mitad del eje, ¿sí? Es la mitad del eje. Entonces, estamos hablando que si solo trabajamos, en este caso, si solo trabajamos
la mitad del eje mayor, entonces pues, en este caso sería solo de aquí, la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? Esa distancia la vamos a llamar A. ¿Listo? Por lo tanto, la distancia que hay de aquí a acá también será A, ¿cierto? Porque pues obviamente la elipse es simétrica, entonces la distancia de A1 al centro va a ser la misma distancia del centro a A2, y cada una de esas distancias las vamos a llamar A. Por lo tanto, el eje mayor va a valer 2 veces A, y el semieje mayor pues es solo A. ¿Listo? Bien, ahora vamos a revisar el eje menor. Entonces el eje menor se divide en dos semiejes, ¿cierto? En dos semiejes, uno que va del centro hacia arriba y el otro que va del centro hacia abajo, y cada una de ellas, cada una de esas distancias las vamos a llamar B. ¿Listo? Entonces el eje menor, todo el eje menor sería 2B, y el semieje es la mitad, o sea, solo B. ¿Listo? Y por último, sobre los elementos físicos, visuales que tiene la elipse, por último vamos a trabajar otra distancia. En este caso vamos a trabajar la distancia del foco, ¿sí? Del foco al centro. Es la distancia que hay del foco al centro, esa distancia, que efectivamente sería esta misma distancia, ¿cierto? Sería esta misma distancia de aquí a acá. Entonces esa distancia ya no va a ser A, ya no va a ser B, entonces la letra que seguiría entonces sería la distancia C minúscula, ¿listo? Y C, en este caso, C la vamos a llamar o la vamos a denotar como distancia focal. ¿Listo? Distancia focal. Bien, entonces aquí ya están, digamos que descritos todos los elementos de la elipse, todos los que se pueden observar, ¿cierto? Ahora, no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta en este momento, o todo está claro. ¿No hay preguntas? Listo. A ver. Listo, perfecto. Entonces, seguimos. No sé, nos faltaría hablar de la excentricidad. Listo. Entonces, ¿qué es eso de la excentricidad? Entonces vamos a colocar acá aquí un titulito que se llame excentricidad. ¿Sí? Y la excentricidad la vamos a trabajar con la letra E. ¿Listo? Por favor, no la vayan a confundir con el número E. ¿Listo? Aquí la letra E va a ser una variable, porque cada elipse va a tener su excentricidad distinta, ¿cierto? Entonces en este caso E es una variable. ¿Sí? Es una variable. ¿Sí? Entonces puede tomar cualquier valor, Ahora, ¿qué es eso de la excentricidad? Entonces voy a colocarles acá lo que se entiende por excentricidad de manera intuitiva. ¿Listo? Entonces, excentricidad, vamos a colocar acá excentricidad, la excentricidad de una elipse es un valor, ¿cierto? Es un valor numérico que determina qué tan deformada es una elipse en comparación a una circunferencia. ¿Sí? ¿Qué tan deformada? O sea que ese valor numérico que nos están hablando ahí, ¿cierto? Ese valor numérico del cual nos están hablando ahí, ese valor va a ser un número, ¿sí? Va a ser un número. Entonces, aquí yo tengo dos elipses, y según lo que ustedes ya ven, observan, conocen, ¿cuál de las dos elipses está más deformada?
La de la izquierda, ¿no? La de La izquierda. Sí, señor. La de la izquierda, perfecto. O sea que si la de la izquierda está más deformada, significa que la excentricidad de esta elipse, vamos a llamarla elipse 1, la excentricidad de esta elipse va a ser mayor a la excentricidad de esta elipse, ¿sí? Porque está más deformada. Es decir, que la excentricidad 1 tiene que ser mayor a la excentricidad 2. ¿Listo? Entonces más o menos estamos hablando de qué tan deforme es una elipse en comparación a una circunferencia. ¿Listo? Bien, otra cosa que tengo que comentarles es que la excentricidad siempre va a ser un número entre 0 y 1. ¿Listo? Siempre va a ser un número entre 0 y 1. Ahora, si la excentricidad se acerca bastante a 0, significa que la elipse se está acercando a lo que es una circunferencia. ¿Sí? Pero ahora, si la excentricidad se está acercando mucho a 1, entonces se está acercando a ser una parábola. ¿Listo? Entonces, la excentricidad no tiene que ser igual a 0, porque si no sería circunferencia. Y la excentricidad no puede ser igual a 1, porque si no sería una parábola. Por eso es que la excentricidad de una elipse siempre tiene que ser un número entre 0 y 1. ¿Listo? Siempre tiene que ser un número entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, haga de cuenta que la excentricidad de esta circunferencia es 0.35. Es un número entre 0 y 1. ¿Cuánto le podría usted colocar a la excentricidad de esta otra circunferencia? Trate de darle un número aproximado, no es que, porque todavía no les he explicado cómo calcular esto. ¿Cuánto podría valer la excentricidad de esta circunferencia? ¿0.55? Listo, 0.55. Muy bien, listo. Entonces, aquí des en cuenta que efectivamente si la excentricidad de esta elipse es mayor, es porque es más deformada, está más deformada que esta otra elipse. ¿Listo? 0.55 es mayor a 0.35, por lo tanto esta elipse va a tener una mayor deformación que esta otra. ¿Listo? Bien, y por acá en esta esquinita, ahora sí les voy a mostrar cómo calcular la excentricidad de una elipse. ¿Vale? Entonces, aquí sí hay que hacer una diferenciación. Ojo con lo que voy a colocar acá. Si es una elipse horizontal, la excentricidad será la distancia focal sobre la distancia o sobre el semieje mayor. ¿Listo? Sobre el semieje mayor, que en este caso sería A, porque es una elipse horizontal. ¿Listo? Entonces la excentricidad se calcula como una división. La distancia focal dividida la distancia del semieje focal, del semieje mayor. ¿Listo? Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, ¿quién me podría decir cómo quedaría la fórmula para encontrar la excentricidad de una elipse vertical? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Una multiplicación? Una multiplicación. No necesariamente. No necesariamente, pero pues digamos que ya vamos a explicar nuevamente a ver si de pronto se entiende mucho mejor. A ver, ponle cuidado. Si es una elipse horizontal, la excentricidad se calcula como C sobre A, o sea, la distancia focal sobre la distancia del semieje mayor, ¿cierto? En este caso el semieje mayor es A porque la elipse es horizontal. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la fórmula para encontrar la excentricidad de una elipse vertical? Pues en vez de la cambiarle por el eje vertical, que no me acuerdo cómo era que se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? B. B. Ah, ok, o sea que ¿cuál es la fórmula? E igual a C dividido B. Sí, señor. Listo. Eso es todo. Entonces, la excentricidad de la elipse vertical entonces va a ser la distancia focal dividido en B. ¿Por qué? Porque aquí el eje mayor está determinado es por B, porque es una elipse vertical. En cambio, en la elipse horizontal, el eje mayor está determinado es por A. ¿Listo? Entonces, así es como se calcula la excentricidad de una elipse. Ahora, voy a colocárselos acá como en una nubecita, como enmarcado, porque esto va a ser muy importante para calcularle la excentricidad de una elipse.
¿Listo? Elipse horizontal, la excentricidad es C sobre A. Elipse vertical, la excentricidad es C sobre B. ¿Listo? Bueno, voy a colocar el pantallazo de manera general y ustedes me dicen si tienen algún tipo de pregunta acerca de lo que acabamos de ver. O para seguir a la siguiente página. No sé si tienen algún tipo de pregunta. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Seguimos entonces. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir a la siguiente página. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos faltó o sea, digamos que explicar aquí dentro de los elementos y propiedades? Área y perímetro, ¿cierto? Área y perímetro. Entonces, para encontrar el área y el perímetro de una elipse, vamos a hacer la siguiente deducción. Entonces acá voy a colocar acá una elipse. Sí, voy a colocar aquí una elipse y también voy a colocar una circunferencia. ¿Listo? Entonces voy a preguntar algo que ustedes ya saben. Voy a poner entonces acá elipse y circunferencia. Entonces voy a preguntar lo que ustedes ya deberían saber. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de una circunferencia? ¿Cuál es la fórmula para hallar? No alcancé a escuchar, perdón. Radio al cuadrado. Pi por radio al lado, ¿no? Pi por radio al lado. Radio al cuadrado. Multiplicado por pi. ¿Listo? Pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora, voy a mostrarles algo. En la circunferencia hay digamos que una ventaja, y es que el semieje mayor y el semieje menor, pues en realidad los dos semiejes son iguales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que acá esto mide lo mismo que esto. ¿Cómo se le llaman a esos segmentos en la circunferencia? Radio. Radio, ¿cierto? Entonces esto vale R y esto también vale R. Ahora revisemos acá algo muy particular. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es lo mismo que pi por R, ¿cierto? Porque R por R da R cuadrado, ¿cierto? Entonces R por R. Ahora, en la elipse no hay R, ¿cierto? En la elipse, ¿qué es lo que existe? A y B. A y B, ¿cierto? Entonces aquí existe un A y existe un B, ¿cierto? Entonces aquí es A y aquí es B. Por lo tanto, ¿quién me podría decir cuál es el área de la elipse? A por B a la 2. A por B a la 2. Revisemos esta. Pi por A por B. Pi por A por B, sí, correcto. Entonces, Pi por A al cuadrado, ¿no? pi por A, o sea, en este caso, ¿quién es A? Pues en este caso, ¿quién es R? Pues A, ¿cierto? Y el otro R, ¿quién es? Pues B, y ya, pi por A por A por B. No va a estar elevado al cuadrado porque aquí estaba elevado al cuadrado, era porque era R por R. Aquí como es A por B no se podría elevar, ¿listo? Entonces el área de la elipse sería pi por A por B, ¿vale? Entonces ya tenemos la fórmula del área de la elipse. Bien, ahora vamos al perímetro. ¿Quién me dice la fórmula del perímetro de la circunferencia? 2 pi por radio. Sí, señorita, muy bien. 2 pi por R, muy bien. Ese es el perímetro de la circunferencia. Ahora vamos a revisar algo también particular acá. 2 pi por R es lo mismo que pi por 2R, ¿cierto? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. 2 pi por R es pi por 2R porque la multiplicación es conmutativa. Ahora, 2R, ¿cierto que es lo mismo que R más R? Entonces, si 2R es lo mismo que R más R, entonces el perímetro de una circunferencia sería pi por R más R, ¿cierto? Ahora, haciendo la misma deducción que acabamos de hacer arriba, ¿cuál sería la fórmula para hallar el perímetro de la elipse? Pi más A más B. Revisen los signos acá, bien. Ah, Pero si esta pi por A más B. Exacto, ahora sí. Pi por, y entre paréntesis, pi por A más B. ¿Listo? Entonces el paréntesis es muy importante. ¿Listo? El paréntesis es muy importante. Entonces pi por A más B.
Si aquí es R más R, entonces aquí será pues A más B, ¿listo? Y ya tendríamos las fórmulas para calcular el área y el perímetro de una elipse, ¿listo? Entonces tenemos un espacio de 3 minuticos para algún tipo de preguntas, si se entendió, si no se entendió. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o todo está claro. No, profe, ahí todo va claro. Bien, entonces espero que les haya quedado muy claro. Voy a pasar a la hoja de atrás para que ustedes revisen bien, para que pregunten, ¿cierto? Para que pregunten todo lo que acabamos de ver, lo de la excentricidad, ¿cierto? Lo de los ejes, eje mayor, eje menor, semieje mayor, semieje menor, para las elipses horizontales. Para las elipses verticales, entonces el eje mayor será este y el eje menor sería este, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso. Y también hay algo que se llama eje focal, ese es donde están los focos. La distancia focal, acuérdense la distancia focal del centro a cada uno de los focos. Entonces la distancia del centro del foco 1 es C y la distancia del centro del foco 2 pues también tiene que ser C. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, entonces... Profe, ¿sí? como... O sea, yo no entendí bien lo de la excentricidad, ¿es que se dice? Excentricidad, sí. Excentricidad de esa vaina. Esa vaina no coge valor, ¿no? O sea, solo es una variable. O sea, lo que les estoy comentando es que la excentricidad como tal es una variable dependiendo de la elipse. Pero si nosotros ya estamos definiendo una elipse, entonces se le puede calcular el valor exacto de esa excentricidad. ¿Listo? O sea que la excentricidad lo llamo variable porque si tenemos dos elipses distintas, pues la excentricidad va a ser un número distinto. Pero pues efectivamente la excentricidad es un número, ¿sí me hago entender? O sea, vale. es como para comparar dos elipses. ¿Qué tan deformes son las dos elipses? Entonces tú dices, bueno, la excentricidad de esta elipse es 0.35 y la excentricidad de esta elipse es 0.55. Entonces, ¿cuál de las dos está más deforme? Pues la que es de 0.55 porque el número es más grande. ¿Sí? Sí, ¿tú solo nos vas a enseñar la fórmula o...? Claro, no, nosotros en la próxima clase vamos a hacer ejemplos de ejercicios de todo esto. O sea, vamos a calcular detalladamente y de manera exacta la excentricidad de una elipse. No es que la vayamos a aproximar como en este caso, sino que solo estábamos dando como un ejemplo, ¿listo? Listo, gracias, profe. ¿Listo? Entonces en la próxima clase sí revisamos los procedimientos para encontrar exactamente cuánto vale la excentricidad de una elipse. Entonces esa sería como la respuesta a tu pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, entonces dejamos hasta ahí. Nos vemos mañana en la clase de matemáticas. Entonces espero que descansen y mañana les doy una información acerca del taller, porque sí, efectivamente vamos a sacar un taller de todo lo que ya vimos del primer periodo. O sea, esto no alcanza a entrar en este primer taller, ¿listo? Entonces mañana les doy información. Entonces chicos, que estén bien, que descansen. Aquí les dejo el link del video que vimos de los 2 minutos para que lo puedan reproducir también allá en su casa con más entretenimiento. Entonces que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.